Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, sigo con mi línea de notificar pues cosas que me llegan de fuentes sobre el terreno, de noticias que yo encuentro también y de investigaciones que hago también por mí mismo y personas con las que hablo y demás. Y bueno, en esta Siria que ya no es Siria, ¿no? Que siendo una Siria antes donde había simplemente sirios, o sea, no había mayorías y minorías, tal o cual minorías, sino que había un principio de igualdad legal, es decir, de ciudadanía, de estatuto civil igual para todos, y en la fraternidad de la nación pues había una serie de canales representativos. Esto era la Siria de los ciudadanos, sin minorías ni mayorías. Y donde ahora, sin embargo, la mayoría se debate, bueno, dicen los medios que ellos han dicho que se debaten en la idea de dar algo de voz, o sea, de dar palabras y levantar acta, tomarles acta para tener mínimamente en cuenta lo que digan, lo que puedan decir, lo que ellos llaman minoría. O sea, es decir, que bueno, en la tierra de San Pablo, aunque él era de Tarso, ¿no? Pero en la tierra de San Pablo, en su conversión al cristianismo, camino de Damasco, y en la tierra de los alawíes, en la tierra de Said Seinab, Seida Rukaya, con sendas mezquitas, pues en esa tierra de todos los sirios ahora resulta que hay una mayoría que llama a otros minorías, a quienes ellos, por su divina gracia, tienen a bien darles el turno de palabra, pero como se le da voz y un poco de agua a los indígenas que están en la reserva. A esto hemos llegado. O sea, forzar a la gente a embutirse y a cosificarse dentro de una tribu o dentro de otra tribu. En una tierra donde había sirios, sencillamente. Bueno, pues empiezo con el noticiario. Empezamos las noticias con la provincia de Hama y mi fuente en este caso es el canal Al-Mayadin. Bueno, Hama, donde un grupo armado entró en la aldea de Tal Dahab, circunscrita a la localidad de Salamía, asesinando a 5 personas y dejando varios heridos. En buena muestra de la interlocución que esperan mantener con lo que llaman las minorías, ¿eh? O sea, recordemos que Hama había sido en su época, en los años 70, el epicentro de la rebelión de los hermanos musulmanes, auspiciada desde el aire por la BBC, que les entregó toda la tecnología de telecomunicación y de radiofrecuencia para mantenerse en contacto con Londres, que dirigía en la sombra sus operaciones. Y todo esto lo podéis consultar en unos documentos desclasificados hoy día de la DIA, del Department Intelligence Agency, no la CIA sino la DIA estadounidense, donde explica con todo lujo de detalles quiénes estaban detrás, desde el Foreign Office, la BBC británico y ellos mismos, en la rebelión de los hermanos musulmanes. Nunca pudieron sanar la herida de haber sido derrotados en esa rebelión suya, y ahora, bueno, pues se vengan contra lo que llaman minorías, y que ya no tendrán su turno de palabra. Asesinan a 5 personas, dejando varios heridos. Los armados ingresaron al pueblo y abrieron fuego indiscriminadamente contra las casas. Y en la provincia de Damasco, los habitantes de Maaraba encontraron asesinado a tiros el cuerpo del científico, el doctor Hassan Ibrahim, Dios lo tenga en gloria,
quien fue profesor en el Instituto Superior de Investigaciones Científicas. El doctor Hassan Ibrahim había sido secuestrado 5 días antes en su lugar de trabajo. Es decir, toda persona que destaque y que pueda arrojar luz a las cosas, ¿no? Por ejemplo, desde la ciencia, este señor, más allá del oscurantismo en el que pretenden sumir a Siria, pues se lo cargan. Y tercermundizan y oscurantizan Siria. Este es el enésimo acto de destrucción sistemática de las fuerzas productivas sirias y de todo lo que represente un vector de desarrollo, como lo es población profesional e intelectualmente cualificada. Asimismo, el gobierno terrorista de Damasco ha destruido 1/3 del empleo público en Siria en apenas unas semanas de gobierno. Y es asesinado también el decano de la Universidad de Alepo, o sea, otra persona también, persona de letras, persona docta, y con un proyecto de enseñanza superior que bueno, fuera, ¿no? En su día ha sido hasta hace poco, pues civil, igualitario y de hecho con mayoría femenina en las facultades. Y claro, no lo consienten tampoco, ¿no? Porque como dijo Adib, la mujer que han puesto ellos en la oficina para los asuntos de la mujer, pues la mujer no tiene que preocuparse por factores educativos y por la temática de la educación es algo que cae fuera de su radio de acción y de preocupación debe caer fuera, como no sea en el sentido de educar en casa y de ser educada en casa. Esto lo dijo la señora ministra de Asuntos de la Mujer, ¿eh? Y claro, entonces como las facultades contradicen esa premisa suya, pues se cargan al decano en la misma operación gubernamental, ¿no? En el fondo encargada por sus amos del exterior y que tiene por cometido subdesarrollar el país hasta alcanzar los baremos del subdesarrollo mental islamista. Empresa difícil, todo hay que decirlo, alcanzar tan bajas cotas de intelecto y sobre todo de humanidad, pero bueno, están en ello. Y echaremos ahora un vistazo a las respectivas biografías políticas, criminales, de estos psicópatas, de estos auténticos matarifes de Al-Qaeda, del HTS, exfilial de Al-Qaeda en Siria, vestidos de traje, que son los miembros gubernamentales terroristas de Damasco, ¿no? Bueno, empezamos por el capitoste mayor, por Golani. Pues en sus conferencias, en las conferencias que el doctor Golani va pronunciando sobre Siria, resulta que es invitado habitualmente Ahmad al-Hayes, jefe de la facción oriental del autodenominado Ejército Nacional Sirio, un producto de Turquía y al servicio de Turquía. Recordemos que el actual gobierno poseía cierta experiencia gubernamental en la provincia de Idlib, donde su experiencia pues, se caracterizó por enjaular a los no suníes, pasearlos por la capital provincial homónima antes de asesinarlos, asesinando también a mujeres por razones de atuendo o de supuesto adulterio. Y bueno, hablamos de Idlib, al fin y al cabo, enclave que fue primero, tal y como la definió un funcionario estadounidense, el mayor refugio seguro de Al-Qaeda. Bueno, recordemos que posteriormente Al-Qaeda en Siria se renombra como Frente al-Nusra, cambiando con los años diversas veces de nombre. Finalmente el JFS, una organización descendiente de Al-Nusra, es decir, Al-Nusra cambiada de nombre para entendernos, rompe relaciones con Al-Qaeda y cambia su nombre al HTS, al Harar Tahrir al-Sham actual, ¿no? Bueno, actual aunque ha sido supuestamente puesto en suspensión por el mismo gobierno del HTS, porque todas las bandas terroristas, incluidas el HTS, han sido fundidas en el ejército terrorista.
en el nuevo ejército, entre comillas, sirio, ¿no? Cuyos oficiales, coroneles, jefes de brigada, etcétera, son uigures, tayikos, kazajos, turmenos, etcétera, turcos. Bueno, este progreso de los terroristas significó su fortalecimiento sucesivo de la mano de la financiación generosa catarí, mientras estos lacayos del Emirato Catarí enviaban adolescentes a misiones suicidas con la propia quiescencia catarí y reclutaban nuevos militantes a miles. Tal y como dice el autor del artículo publicado en Resumen Latinoamericano, Siria, los locos dirigen el manicomio, este reclutador de niños y adolescentes para inducirles al suicidio se desenvuelve a placer ahora en Siria dando discursitos y repartiendo moralidad, pontificando. Bueno, vamos ahora por la biografía de cada uno de estos psicópatas, empezando por, como he dicho, por el capitoste, por Golani. Hoy presidente elegido por sus cojones morenos, fue miembro de Al-Qaeda en Irak. Allí fue responsable de numerosos ataques indiscriminados, incluidos bombardeos a lugares religiosos y el asesinato de civiles y fieles, a tenor del plan ejecutado por Estado Islámico en pro de asumir a Irak en una guerra sectaria. Y este les hacía de mamporrero, digamos, sobre el terreno, a quienes pretendían sumir a Irak en una guerra sectaria. Fue jefe adjunto del jefe del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Golani fue enviado por al-Baghdadi en 2011 para entrar en guerra contra Siria, participando en su dirección y lanzamiento en varios ataques suicidas. O sea, es decir, no él directamente suicidándose, qué rabia, pero no tenía tantos cojones tampoco. O sea, sus cojones morenos le indujeron a participar en calidad de autor intelectual de los suicidios, o sea, en su dirección, mandándolos, adoctrinándolos y lavándoles la cabeza. Bueno, en varios ataques suicidas contra personal de seguridad y civiles sirios. En 2012 funda el Frente al-Nusra. Los Estados Unidos lo encarcelaron en el campamento Buka, pero lo liberaron en 2008 y lo llevaron a Mosul, donde Golani serviría como emir del ISIS. O sea, lo llevan los yanquis a Mosul y reaparece allí con una nueva vida, digamos, como los gatos, ¿no? Ahora será el emir del ISIS, dirigiendo numerosos secuestros y asesinatos de iraquíes cristianos y de kurdos yazidíes en su microemirato, sito en Irak, igual que ahora pues han hecho un microemirato en Malula, otro en Setnaya, etcétera. Bueno, secuestros y asesinatos de iraquíes cristianos y de kurdos yazidíes, sí, o sea, ellos tienen a los yazidíes como por kafrun, satánicos. Bueno, y en su estrechez de miras, pues eso es lo que son para ellos, no porque se apartan de su supuesta ortodoxia, entonces los matan. En 2024, hace tan solamente un año, el Poder Judicial iraquí emite una orden de arresto contra Golani en vista de que varios detenidos habían confesado su participación personal en varios crímenes. El mes pasado se sentó con una delegación de Washington y la designación como terrorista fue rápidamente levantada, igual que la recompensa de $10 millones por su captura. O sea, le lavaron la cara y le presentaron nuevamente en sociedad sin temor a ser buscado y capturado, vamos. Después de que suponemos aceptara varias de las premisas que le pondrían como condición para su normalización civil, pues los Estados Unidos con quienes se reunió, ¿no? Sus jefes.
Bueno, cuando tomó la presidencia, Golani, el emir de Qatar, fue el primer líder exterior en reunirse expresamente con él. También se ha reunido, entre otros muchos personajes, con el jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Paradojas de la vida, esta de pasar de estar en busca y captura por numerosos delitos de sangre a sentar cátedra sobre justicia internacional. Se ha reunido también Golani recientemente con el primer ministro de Líbano, Najib Mikati, y para indignación de muchísimos libaneses, quienes recuerdan los crímenes del Frente al-Nusra en Líbano, entre ellos ataques suicidas, secuestros, asesinatos de soldados libaneses y la ocupación armada y asentando colonos fundamentalistas de una porción de territorio libanés. Recordemos que Hezbollah pudo liberar los montes del Kalamun junto con el ejército sirio y el valle de la Bekaa, enclaves donde habían declarado emiratos, más la ciudad de Trípoli también, donde declararon otro emirato, ¿no? Por cierto, allí en Líbano todavía siguen peleando contra ellos. No es que los han extinguido o que les han vencido todavía, sino que siguen, concretamente en Trípoli, continúan los atentados, continúan los intentos de estos colonos integristas por recuperar terreno, etc. En las nuevas Fuerzas Armadas son colocados gran número de ex del ISIS y de Al-Qaeda. Entre ellos ha sido nombrado general de brigada un uigur chino del Partido Islámico de Turquestán. Tal partido ha estado durante años bajo mando del HTS del propio Golani. Combaten por el establecimiento de un Estado Islámico en partes de China y Asia Central. Es decir, China al final se ha mostrado tibia con el tema de Siria y no, bajo mi opinión, no ha ayudado todo lo que podía haber ayudado. Pero evidentemente en China ellos no dejan unos. En China los combaten con vehemencia. Y cabe la posibilidad de que parte de la estrategia china sea enviarlos al exterior, es decir, combatirlos en China y tenerlos lejos, ¿no? Y en todo caso están en Siria. Otros 2 chinos uigures han sido nombrados coroneles del nuevo ejército sirio, como se ve, tan sirio. Un turco y un jordano también fueron nombrados generales de brigada. Además, nombrado coronel un tayiko, buscado en Tayikistán por terrorista y por reclutamiento de terroristas. Un albanés nombrado coronel del nuevo ejército sirio y otro turco general de brigada. Y la lista continúa. Bueno, vamos ahora con la biografía criminal de el psicópata ministro de Justicia, Al-Waisi. Al-Waisi fue juez del Frente al-Nusra y tiene el título de Sharia Islámica por la Universidad de sus cojones morenos. O sea, esta es la gran formación que tiene para ser ministro de Justicia. O sea, un reflejo de su plan de desculturizar Siria, ¿no? Ellos encarnan como personas su propio bárbaras, ¿no? Su propio modelo de animalizar un país, ¿no? Bueno, pues doctor en Sharia Islámica. En 2011 fundó la autoridad Sharia en Alepo, donde vivió como juez. Dirigió gran número de tribunales durante el sangriento gobierno del Frente al-Nusra en Alepo. Recientemente han aparecido vídeos verificados del personaje supervisando y dirigiendo ejecuciones públicas de mujeres por acusación de prostitución y adulterio. Un mismo funcionario del gobierno terrorista de Damasco ha confirmado al medio de verificación de noticias Verify la veracidad de estos vídeos, justificándolos. Aduce el ministro de Justicia, que justifica estas atrocidades, que los procedimientos se aplicaron y se llevaron a cabo de acuerdo con las leyes vigentes en ese momento. Vale.
O sea, el castigo a los esclavos en Roma se llevaba a cabo de acuerdo con las leyes según el ius romano, el derecho romano de aquel momento también. Bueno, en cualquier caso no hablamos de hace 2300 años o 1800 años atrás, ¿eh? Hablamos de ahora, hablamos del siglo XXI, hablamos de estos años pasados en Siria, ¿eh? Bueno, vamos con la biografía de otro psicópata, el ministro de Defensa, Abu Qasra. Abu Qasra era el responsable de la brigada de drones del HTS. Ha cometido, esto verificado, 20 asesinatos premeditados, 15 robos a mano armada, 12 amputaciones, 115 asesinatos de chiíes, cristianos, alawíes y ateos, 15 casos de lapidación hasta la muerte, 10 violaciones de mujeres cautivas y secuestro de monjas bajo orden del HTS de Harar Tahrir al-Sham. Hay vídeos de Qasra posando junto a personajes que alzan un sable en plan califato medieval, pero no es califato medieval, es ahora, insisto, ¿eh? Y claman por el genocidio de lo que en los vídeos llaman Nusayriya, es decir, a los alawíes, ¿eh? Bueno, y este otro que va dando discursitos y conferencias repartiendo moralina en la Siria actual, con la aquiescencia de Occidente. No solo la aquiescencia, sino que lo puso Occidente, vamos. Sin Occidente no sale ni del rebaño de cabras. Bueno. Jefe de inteligencia, otro. El jefe de inteligencia Hassan Hattab. Hassan Hattab. Miembro de Al-Qaeda en Irak desde 2008. Formó parte del Consejo del Frente al-Nusra desde 2013 y desde 2014 sirvió como emir administrativo de dicha organización. O sea, todos estos ya apuntan manera, ¿eh? Sus amos les van haciendo emires para que vayan probando el caramelo del poder, ¿no? Y se aficionen. Bueno, seleccionaba Hassan Hattab los guardaespaldas personales de Golani, supervisó en Idlib las operaciones generales de seguridad, participando con apoyo de Turquía en la recopilación de archivos de inteligencia. Según un informe de investigación de Enab Baladi en 2024, Golani solía confiar en este espécimen para archivos de seguridad interna y para la eliminación de oponentes. Bueno, y acabamos con la biografía de Al-Dibs, la antes comentada jefa de asuntos de la mujer, ¿eh? Aisha Al-Dibs, ciudadana sirio-turca, para empezar, ¿eh? Que ha vivido por muchos años en Turquía. El medio TRT le preguntó en entrevista por cómo iba a llevar a cabo su trabajo, respondiendo ella textualmente. Leo literalmente la contestación en la entrevista, ¿eh? Se puede buscar medio TRT, entrevista con Aisha Al-Dibs. No permitiré espacio alguno para quienes difieran ideológicamente de mí. Asignó como principal responsabilidad a toda mujer el velar por el cumplimiento de las prioridades de sus maridos, diciendo la prioridad de toda mujer es velar y cerciorarse de que los maridos puedan consumar en su vida sus prioridades. O sea, esa es la prioridad, las prioridades de ellos. Dijo pretender crear un modelo administrativo adaptado, y cito de nuevo textualmente, a la realidad y las circunstancias de las mujeres sirias, que no son otras que la Sharia o ley islámica, es decir, la Sharia o ley islámica es la realidad y las circunstancias de las mujeres sirias a las que hay que adaptar el modelo de Estado, ¿eh? Es lo que hace referencia a los asuntos de la mujer. Es decir, como decían los conservadores folkish alemanes, ¿no? Kinder, Kitchen, Kindergarten, ¿no? La cocina,
la cocina, los niños y el jardín de infancia. Bueno, el balance del primer mes de gobierno, recordemos, del gobierno terrorista de Damasco, con solo un mes, ha sido ya de 150 alawíes asesinados y otros torturados, humillados y obligados a ladrar como perros. Miles de personas arrestadas y sometidas a torturas. Quema de árboles de Navidad y expulsión de cristianos de sus poblaciones, como Maalula, la única localidad del mundo donde se habla o se hablaba arameo, la lengua de Jesucristo. Asesinato deliberado de personalidades científicas doctas y de trabajadores cualificados, quienes representan capacidades y factores productivos y de desarrollo económico y social para Siria. Bueno, pues ya vemos. Los psicópatas del gobierno terrorista de Damasco, la viva imagen, ellos en sus biografías, del modelo que operan por implementar para todo el país. Bueno, pues nada, seguiré informando, gracias por estar ahí, dadle al like si lo consideráis oportuno y compartir el vídeo, difundirlo, suscribiros al canal. Si queréis comprar mi libro Siria de acero, trigo y humanidad, pues me escribís un mensaje en el apartado de comentarios, yo respondo y bueno, a partir de ahí pues concretamos cómo os hago llegar el libro a domicilio, o sencillamente escribidme un mensaje a mi dirección de correos vdevendidos@gmail.com vdevendidos@gmail.com, y a partir de ahí establecemos comunicación directa, y si me dais vuestra dirección postal os envío el libro a domicilio. Son 20 euros el libro, con todo, con gastos de envío todo incluido, y creo que merece la pena leerlo, que se descubren cosas que ahora se están fatídicamente redescubriendo en Siria, para nuestra desgracia, y que yo apuntaba años atrás ya en el libro este. Bueno, pues un abrazo y hasta pronto. Seguimos informando y Siria vencerá.